En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Al que escuchaban es el teniente coronel Balas. A ustedes les sonará, a mí me encanta oírle, a la cloaca creo que menos. ¿Vale? El teniente coronel Balas ha sido el responsable, ha sido el jefe de las unidades de actuación en los innumerables y absolutamente agotadores casos de corrupción que rodean al PSOE por todas partes. Sí, el del fiscal general también, porque también es del PSOE, ¿qué quieren que les diga? Y el teniente coronel Balas no lo ha podido dejar más claro. Carmen Tomás, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. ¿Qué significa esto de tiene dominio? Dominio significa que es responsable, Hombre, ¿verdad? Claro. Vale. Responsable penal. Si todo depende de ti, tienes el dominio sobre todas las áreas y eres el máximo responsable, pues lo hayas hecho tú o lo haya, incluso aunque no lo hayas hecho tú, si lo ha hecho otro fiscal, tú también eres responsable. De todas formas, qué cara más dura. Yo, de verdad que Raúl Vilas, bienvenido. Hola, buenas noches. Escuchar la supuesta defensa, porque si esto es la defensa de una persona que tiene que tener el nivel jurídico para ser fiscal general del Estado, yo soy una especie de cura reconvertido a pivo de la NBA. Escuchar una defensa en la que no han contrarrestado nada de esto y en la que lo único que se han dedicado es a remarcar que había una inexistencia de pruebas en determinadas cosas porque las habían borrado ellos, o sea, de veras que me resulta surrealista. O sea, contra este tipo de afirmaciones no han dicho absolutamente nada. Contra el borrado no han dicho nada. Contra la desaparición de terminales no ha dicho nada. Bueno, el borrado, contra el testimonio de Lastra no ha dicho nada. El borrado ha dicho una cosa que a mí me ha dejado nota, que es que mi móvil no puede caer en manos ajenas. Sí, sí. Dice, ¿cómo? Por ejemplo, como de la justicia. Digo, pues entonces no tengas teléfono. Vamos Dice, a ver si mi móvil acaba en manos ajenas, pondría en peligro a muchas personas. Vale, pues si vas a poner, pues haz como hacía Alierta, que tenía un teléfono solo para hablar. Pero no tengas ahí documentos ni tengas nada. O sea, pero para empezar, es que la frase es falsa. El problema del móvil de Álvaro García Ortiz es cuando lo tiene él. Evidentemente. Es cuando le da filtrar por todas partes. Y que lo borra precisamente el día es que si no fuese quien es, daría hasta un poco de pena, porque ha sido bastante patética, sobre todo su intervención, su supuesto alegato, que para mí es una confesión en toda regla. Esa frase que ha dejado para la historia, por ser una memez y bastante cursi, además, de la verdad no se filtra, se defiende, yo la interpreto prácticamente como una confesión. Vamos a escucharla porque de verdad que parece sacada de una bolsa de ganchitos. Te viene ahí al final, Doña María, en la abres puerta. el plasticurri y sale la frase. Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. ¿Puede usted volver a estrados? Muchas gracias. Le ha falta decir, ¿puede volver después de esta genialidad? Sí, además de cursi es que es una tontería enorme, porque evidentemente si lo filtras tiene que ser verdad, no puedes filtrar una mentira. Si aquí la cuestión además no es que sea verdad o no, ni las intenciones, es que no puedes filtrar los datos de un ciudadano, sea para defender la verdad o para lo que quieras. Pero además puedes filtrar, o sea... Siempre estamos con estos juicios de intenciones previos que no tienen nada que ver. O sea... No, pero a costa de todo. O sea, vale todo. Para filtrar la verdad, para defender la verdad, vale todo. También pisotear el derecho de defensa de un ciudadano. Pero es que además de manera innecesaria, porque en este programa, creo que fue la semana pasada, lo contaba Esteban Obristieta. El Mundo, 8 meses antes, ya había publicado que González Amador era partidario de un pacto de conformidad y que ya había pagado una cantidad. Con lo cual, aquí todo es la batalla por el relato, que se dice ahora. Y aquí la cuestión es que había que decir que la pareja de Ayuso era un delincuente confeso. Y entonces, claro, si el pacto de conformidad partió de la Fiscalía, no se podía decir que era un delincuente confeso. Pero, por supuesto, tengas las intenciones que tengas, la Fiscalía no puede filtrar los datos de un particular. Y lo del dominio es clave, porque la Fiscalía, y también lo hemos dicho muchas veces, es un órgano jerárquico y esto es una operación política, esto no le cabe ninguna duda. Evidentemente, si esto parte de Moncloa, tiene que pasar por el fiscal general. O sea, no va a llamar quien sea de Moncloa o quien haya diseñado, pues a quien avisan. Oye,
hay que ir a por este tío porque es el novio de Ayuso. Se lo dicen al fiscal general. Se lo dicen al fiscal que está llevando el caso. Carmen, qué horrorizado dice, pero el que llama al orden al fiscal Salto... ¿Qué pasa con este asunto? Para recopilar y que la gente no se nos pierda, vamos a ver, tenemos certificado después del juicio oral que la autoría de la orden para obtener el material fue de Álvaro García Ortiz. Claro. Tenemos certificado también que no solamente fue la autoría de darle la orden al fiscal Salto de pásame todo el material, que la dio él, sino que además la argumentación que recibió oficialmente la Fiscalía, es decir, de él, porque es el jefe el que tiene el dominio de la Fiscalía, fue esto lo hacemos porque esta persona, Alberto González Amador, tiene o mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, ¿qué pintaba ahí esta explicación? Amén de lo obvio, que esto era una cacería política. Tenemos la certificación también de la autoría del borrado. Lo acaba de hacer la UCO. Se borró todo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo él, de forma compulsiva. Lo hizo el mismo día, el borrado principal lo hizo el mismo día en el cual se hace el registro. La destrucción o cambio del móvil lo hace a la semana de ser imputado. Y en 14 horas se pone tan histérico que está sacando y metiendo la tarjeta porque evidentemente utilizaba un terminal no controlado. Todo eso lo tenemos totalmente certificado. La nota que la dicta. Y eso no se puede rebatir, por eso están dando bandazos, porque ahora lo último es que parece que quieren apuntar los que defienden al fiscal y a la fiscal Lastra. Ahora ha habido un cambio, claro. Y además están diciendo que porque es muy cercana a Ayuso, venganza. Cuando es de la Unión Progresista de Fiscales. De hecho, ella se sale de la Unión Progresista al ver las barbaridades que hacen. Que tienen que improvisar, que tienen que sacarse conejos de la chistera porque no tiene defensa. Que se está vengando. Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has visto tú, que has estado allí? Bueno, pues la verdad es que ha sido una declaración intensa, ¿no? Y yo creo que tampoco hay que perder el punto de vista de la UCO. Yo creo que las declaraciones de esta mañana de la UCO han sido brutales para los intereses de Álvaro García Ortiz, ¿no? Directamente pues le han señalado como el que estaba pues en el dominio del hecho delictivo, es decir, el responsable de esa filtración, como esa filtración se cocinó desde la Fiscalía General del Estado y como Álvaro García Ortiz pues tenía el dominio de ese hecho, ¿no? Luego, desde luego, la actuación que es totalmente deleznable y que de hecho vamos a publicar ahora en unos minutos en Libertad Digital, ha sido como la abogacía del Estado y especialmente la Fiscalía han criminalizado a los agentes de la UCO que declaraban esta mañana como peritos y como testigos, insinuando que se habían extralimitado en sus funciones, es decir, que habían delinquido cuando realizaron el copiado de los dispositivos de Álvaro García Ortiz. O sea, que los miembros de la Fiscalía, es decir, los subordinados del procesado, por fin creen que han encontrado un delito. Mira que tenían unos cuantos delante de las narices, ¿eh? Y resulta que lo han hecho para acusar a un agente que tiene ratificada toda su actuación por el propio Tribunal Supremo. Es que lo digo para esta gente que se les debe olvidar lo que es el derecho y lo que es un Estado de Derecho, el imperio de la ley. Estos agentes de la UCO, los guardias civiles, lo han hecho todos respaldados por el magistrado Hurtado, instructor del Tribunal Supremo, avalado por el propio Tribunal Supremo, se ha autorizado como prueba más que evidente y absolutamente válida al pasar a juicio oral dentro del Tribunal Supremo, es decir, tienen totalmente respaldadas todas sus actuaciones por el máximo órgano judicial y jurisdiccional español. Y ahí es donde ellos han encontrado un delito, con dos narices. Sí, efectivamente, porque se han agarrado a que es que los agentes de la UCO realizaron una copia total de los dispositivos y los agentes de la UCO lo que han dejado claro desde el primer momento es que no existe técnicamente otra forma, claro. Es decir, hay que copiar totalmente los dispositivos y luego se analizan del 18 al 24 de marzo, que son las del 8 al 14 de marzo, que es la fecha delimitada por el magistrado instructor y así lo hicieron. ¿Sabes lo que le debe pasar a la Fiscalía, Miguel Ángel? Que le suena extraña esta forma de actuar, claro, porque resulta que los agentes de la UCO acceden a todo porque no hay más remedio y luego no han filtrado absolutamente nada de lo que no podía ser utilizado. Claro, les debe sonar muy raro, porque ellos acceden ilegalmente y luego filtran todo. Claro, no me extraña que les suene extraña esta forma de actuar. Bueno, sinceramente, Carlos, lo que hemos visto esta mañana es la Fiscalía y la Abogacía siguiendo la línea marcada por las cloacas del PSOE.
que no es más que otra cosa que criminalizar a la UCO e intentar responsabilizarles de que Álvaro García Ortiz esté sentado en el banquillo de los acusados. Y luego, obviamente, ya por la tarde, con la declaración de Álvaro García Ortiz, pues bueno, lo primero, no contesta las acusaciones ni popular ni particular, que yo creo que ya es un hecho sinceramente incriminatorio de por sí, ¿no? Porque cuando no tienes nada que ocultar, contestas a todo el mundo. Cuando ya solo quieres contestar a tus abogados, pues ya la cosa va mal. Luego, interrogatorio de la fiscal, de su mano derecha, teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, le hace 2 preguntas, o sea, una auténtica tomadura de pelo. Y luego, obviamente, ya con su otro abogado defensor, porque Álvaro García Ortiz tiene 4, 2 en Fiscalía y 2 en la Abogacía del Estado, pues ahí ya se ha explayado, por supuesto, ha arremetido contra Isabel Díaz Ayuso. A mí me ha parecido especialmente relevante cómo ha reconocido con toda naturalidad que efectivamente él elaboró la nota de prensa donde se produjo la filtración. O sea, a mí me parece que ya con ese reconocimiento explícito de Álvaro García Ortiz, teniendo en cuenta que es una de las 2 filtraciones que se investigan en este caso, pues yo sinceramente ya no entiendo qué más hay que ver. Álvaro García Ortiz lo ha reconocido abiertamente, que efectivamente pues que él, desde la Fiscalía General como fiscal general, elaboró y participó en esa nota de prensa donde se incluyeron las frases textuales de los correos electrónicos de esa negociación reservada entre el abogado de Alberto González Amador y del fiscal Salto. Reservadas, es decir, secretas. Mira, quiero que escuchemos, Miguel Ángel, tú lo has escuchado allá in situ, pero quiero que escuchemos una de las reflexiones que ha lanzado uno de los agentes de la UCO, porque me parece muy pertinente, sobre el comportamiento de los periodistas. Vamos a escucharlo y nos lo comentas. Cualquier periódico que hubiera tenido, cualquier medio de información, de comunicación que hubiera tenido ese correo, ya que estaba revelado, lo habría publicado. Sin embargo, no lo publica nadie. No se encuentra. A las 8:29 de la mañana todavía no está en ningún medio de comunicación. Miguel Ángel, anda, que tenga que acabar haciendo esta reflexión obvia y de puro sentido común, un agente, un guardia civil de la UCO, y que tantos lucidos periodistas lo hayan pasado por alto y encima hayan hecho poco menos que una especie de masterclass sobre lo que es la ética periodística en base a gente que por lo visto tenía una información tan potente, que se la guardó hasta que movió pieza el fiscal general del Estado. Sí, pero sí saben que es inocente. Claro, muchos han dicho que era inocente. Esa declaración del agente de la UCO, fíjate, Carlos, que lo estaba relatando en el marco de Pilar Sánchez Acera. Es decir, ahí lo que está contando este agente de la UCO es que Pilar Sánchez Acera mintió, simple y llanamente, mintió cuando mandó un WhatsApp a Juan Lobato diciendo que el famoso pantallazo con los correos electrónicos lo tenían los medios de comunicación. Y ahí es cuando el agente de la UCO dice, perdona, si los tuvieran los medios a las 8:29 de la mañana ya lo hubieran publicado y sin embargo no se publica hasta las 9 y pico, casualmente, cuando dice Pilar Sánchez Acera que lo van a sacar los medios. Y, de hecho, el agente de la UCO vuelve a decir que Pilar Sánchez Acera tiene el dominio del hecho y que sabe lo que va a suceder porque, obviamente, ella es la que lo filtra, con lo cual quedaba otra vez al descubierto las mentiras de la jefa de gabinete, del jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Bueno, sabes que se nos ha enfadado, ¿no, Álvaro García Ortiz? Creo que no se lleva muy bien con nosotros, no llego a entender muy bien por qué, la verdad, con el cariño que le tratamos. Y lo digo literalmente, porque si algunos sacásemos lo que pensamos realmente, Dios bendito la que le podía caer. Pero bueno, vamos a escucharle porque es que se ha enfadado, porque va y resulta que nosotros buscamos testimonios, claro, invitamos a Urriztieta, viene aquí, lo comenta y se ha enfadado él. Redactor de la noticia que ha depuesto aquí en este mismo tribunal, inmediatamente se va a una tertulia, la tertulia Dieter o algo así se llama, y allí en esa tertulia se empieza a poner de manifiesto que si esto es un soñuelo del gobierno, que si es una manipulación, que no va a caer en esa manipulación. La tertulia de Dieter o algo así. Sí. Señor Alfonso García Ortiz, porque ya si nos ponemos todos aquí a hacer la gracia... O sea, si lo sabe, lo ha escuchado y la ha fastidiado, ¿para qué hace esta tontería? Digo yo, no sé. Bueno, también citaba Libertad Digital, o sea que yo creo que... Espera que te la pongo, espera que te pongo ese corte, vamos allá. Creo que es El Debate también, y si no me equivoco, Libertad Digital, transcriben en su portada digital exactamente la coletilla del mensaje que sale en el tuit y que sale también en el WhatsApp que ha enviado el señor Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Pérez, no Rodríguez. Vamos a ver, yo simplemente por hacerle una aclaración a este señor, que es que con tanta filtración se ha debido liar. Vamos a ver, usted obtiene ilegalmente determinado material y lo filtra, malo. Si a nosotros nos pasan una explicación, la ponemos fiel a lo que nos han dicho, obvio, se llama periodismo. Hola, señor, no sé ya cómo llamarle, le voy a llamar Julio García Ortiz, porque ya que se lía con los nombres... Bueno, lo que está claro, Carlos, es que algo estaremos haciendo bien cuando el fiscal general del Estado nos tiene presentes en sus oraciones y además por doble partida, ¿no? Tanto la radio como Libertad Digital, con lo cual yo creo que vamos en la línea correcta y desde luego tampoco ha tenido ningún desperdicio su alegato final, ¿no? Que ha intentado ser pues una cuestión emotiva, diciendo... Confucio García Ortiz. No sé si lo tienes por ahí el corte, Carlos. Lo hemos puesto. De hecho, lo hemos puesto ya un par de veces porque estamos luego tenemos que contenernos la risa después de ponerlo. Si tiene problemas con Libertad Digital... Que la verdad no se filtra, que la verdad se defiende cuando precisamente le está sentado el banquillo a los acusados por presunto filtrador, pues hombre, la verdad es que tiene sorna la cosa. A mí para la próxima galleta de telechino que abra y se encuentre un papel dentro, les recomiendo una. La ley se cumple. Sí. Es más simple, muy fácil de recordar. Esto Miguel Ángel lo sabe bien. Si tiene problemas con Libertad Digital, puede hacer terapia de grupo con Cándido Conde Pumpido, que también nos tiene muchísimo cariño. Si alguno de la cloaca creo que anda también, ¿sabes?, pidiendo entrar en ese grupo de terapia. Pero bueno, Miguel Ángel, que enhorabuena. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Pues nada, las declaraciones y el comentario, os pido una valoración final. Yo tengo la sensación de que le ha salido muy mal el juicio oral a Álvaro García Ortiz. Siempre tuve la sensación de que toda la parte de instrucción le había salido de horror, porque resulta que evidentemente al final la UCO pues hace su función y la hace además de una forma brillante, porque el magistrado instructor Hurtado, contra viento y marea, porque tuvo que estar peleando contra insultos, contra presiones, contra insinuaciones de todo tipo, contra intentos de freno, contra borrados de prueba. Bueno, pues todos ellos hicieron una instrucción brillante y yo creo que el caso venía ya rodado. Ahora en el juicio oral es que ha terminado ya de estrellarse esto. Lo tenía muy difícil porque además de las evidencias que desde el punto de vista periodístico vemos todos de lo que sucedió, que es bastante fácil, es que el Tribunal Supremo no va a procesar, por mucho que digan que no va a procesar así a alguien alegremente. La instrucción ha sido sólida y vamos, la defensa. A mí me parece gravísimo, como ha subrayado Miguel Ángel, que la Fiscalía, que es una institución que su función es velar por el cumplimiento de la ley, ataque a la Policía Judicial que precisamente está trabajando para defender el imperio de la ley. De la Abogacía del Estado ya no digo nada, porque bueno, pero es muy ilustrativo del deterioro institucional en el que estamos. Estamos en una situación y veremos qué pasa cuando se le condene, porque yo creo que se le va a condenar. Pero la situación es estamos ya deslizando una pendiente, porque si luego comentamos lo que ha dicho Sánchez hoy... Vamos a hablarlo en un momento, que de hecho nos está esperando Esther Muñoz. ¿Por qué se quieren cargar la UCO? Nada, ¿por qué se querían cargar la UCO? Porque la UCO iba a ir allí y iba a decir que no es que haya borrado, es que ha machacado los datos. O sea, tú... cualquier persona que quiere borrar unos mensajes lo borra y punto, pero lo puede recuperar. No, lo hizo irrecuperable, o sea, sabía perfectamente lo que hacía. No sé si era que comentábamos antes lo de los martillazos de los ordenadores. Que, ¿os acordáis? Que no era verdad. Lo que se dijo, pero bueno. Que encima, es que no era verdad. No eran martillazos, era un formateo, pero oye, que me da lo mismo. Discos duros famosos. Sí, yo hasta acepto la metáfora, pero lo que no acepto es que sean tan incoherentes de decir, qué duro era el formateo de unos discos duros, pero qué maravilloso es borrar hasta el último terminal que me iba encontrando. Caer en manos ajenas. Haces muy bien en ligar el tema de la cloaca, Carmen, al tema de lo que hemos visto, y leo dos noticias que publicamos mañana con sus respectivos audios, porque amén del famoso encuentro entre el fiscal Estampa y la cloaquera, Leire Díez, hubo una llamada previa. En esa llamada previa, que fue más corta, Estampa pidió determinadas garantías, porque le dijo a Leire, ¿yo por qué tengo que ir allá? O sea, dame garantías de que tú mandas ahí dentro. Bien, pues leo los dos titulares que publicamos mañana. Leire Díez a Estampa: si le ordenamos lo que sea a tu jefe máximo, al fiscal general lo hará. Este es el señor que estaba hoy en juicio oral. Y la segunda, agárrense, Leire Díez alardeó ante Estampa de tener un plan para quitar al jefe anticorrupción Luzón por haber sacado al Dama de prisión. Pues haces de maravilla, Carmen Tomás, en ligar los dos casos, porque los dos temas están totalmente ligados. A publicidad, volvemos y hablamos con Esther Muñoz.
España en este momento, presidente, solo tiene dos opciones. O reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios, o la derecha reventará el país. Hoy le propongo que presionemos el freno de emergencia y que empecemos de cero. Le propongo un plan para reventar a la derecha, para quitarles todos sus privilegios, para que dejen de mandar a pesar de no estar en el gobierno. Esther Muñoz, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Portavoz del Partido Popular en el Congreso y que ha tenido que escuchar esta intervención. Estos son los de Podemos, ¿verdad? Lo digo porque eran los que decían que tenían una línea roja y que en cuanto se abriera una pieza por financiación ilegal iban a cortar el apoyo a Pedro Sánchez. Y ahora nos los encontramos diciendo que hay que reventar a la derecha. ¿Reventar a qué, señora Esther Muñoz? Bueno, la verdad es que ha sido muy lamentable, ¿no? Yo, de hecho, he tomado la palabra para exigir al presidente de la Cámara, que en esos momentos era de Celis, que retirase del diario de sesiones todas estas expresiones, ¿no? Hoy hemos escuchado expresiones como asesino, delincuente, han llamado a los jueces fascistas, y luego la señora Yone Belarra, en un ejercicio de sinceridad de la izquierda radical, pues ha llamado a Sánchez a reventar a la derecha, ¿no? Es decir, no sorprende, pero, hombre, es evidente que es deleznable escuchar este tipo de discursos de odio en el Congreso, ¿no? Déjeme que le ponga un fragmento de Alberto Núñez Feijóo, de su presidente, porque ha hablado y ha ligado, y no me extraña, el tema de la cloaca a Pedro Sánchez. Vamos a escucharlo. Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de la cloaca? ¿En serio que no tiene nada que decir? La limpieza que iban a traer a la política española es esta. ¿Es tragar con todo esto? Mire, señor Sánchez, ese manual contra la corrupción lo puede escribir usted. Es el que más sabe de corrupción en España. ¿Empieza a ser insostenible, señora Muñoz, la situación de Pedro Sánchez? Es insostenible desde hace mucho tiempo. Hay muchas cuestiones y llevamos ya muchos históricos de cosas que no habíamos visto nunca en este país. Nunca habíamos visto a un presidente con una mujer procesada, nunca habíamos visto a un presidente con un hermano procesado por corrupción, nunca habíamos visto a dos secretarios de organización de un partido procesados y uno en la cárcel. Es decir, llevamos muchos días históricos. Hoy es otro día histórico, ¿no? Que además yo creo que da la imagen de una época en la que estamos. Es el fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados, procesado por revelación de secretos, ¿no? Este gobierno es insostenible desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que él se aferra al poder pues para poder defenderse judicialmente y jurídicamente de todos estos casos de corrupción que le rodean a él y su familia, ¿no? Pues déjeme, señora Muñoz, que recomendemos a Pedro Sánchez, no me da mucho la gana, la verdad, el Cal Plus, que le mandemos un saludo a los miembros del Club Libertad Digital, no se me vaya, y continuamos con todo el repaso de lo que ha ocurrido en esta sesión plenaria, que la verdad que se ha acabado convirtiendo en una cosa de sainete. O sea, que no llegues a hablar de corrupción hasta el momento en el que se la imputas al Partido Popular, y dices, por amor de Dios, pero si estás rodeado de casos. Vamos con el Cal Plus. Venga, Sandra. Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos a darle un abrazo enorme a los miembros del Club Libertad Digital. Buenas noches, Carlos. Quiero dar espacio a los socios que cumplen años en verano durante las vacaciones y también merecen que nos acordemos de ellos. Así que vamos a dedicar el programa a Antonio Montesinos Fernández, de Torrevieja, Alicante. Lleva la friolera de 8 años en el club y me contó que nos sigue desde hace 25, desde que Libertad Digital nació. Eso es fidelidad. Muchísimas gracias por el apoyo, Antonio. El programa de hoy en tu honor. Y termino con el teléfono de contacto del Club de Socios, 914094002, y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues un abrazo enorme para Antonio, un abrazo enorme para toda la gente que nos escucha en Torrevieja y efectivamente para todos los que cumplen años en verano. Que son muy... Mira, Carmen Tomás también. Socia de verano. Esther Muñoz. Oye, Antonio, muy fuerte lo de Antonio, ¿no? 25 que lleva 25 años aquí años desde el primer día escuchando... Como un campeón. Leyéndonos, escuchándonos y viéndonos. Bueno, lo mismo lo manda a algún país por ahí extraño, ¿sabes? Lo exilia a Pedro Sánchez por estar tanto con los pseudomedios. Señora Esther Muñoz, déjeme que volvamos a lo que ha ocurrido. A mí hay una cosa que me preocupa mucho de lo que se ha vislumbrado hoy, de lo que se ha visto con toda la claridad y con toda la nitidez hoy,
Veníamos después de ese famoso sacabat que le dijo Miriam Nogueras, pinganillo en la oreja, a Pedro Sánchez. Estamos normalizando una situación en la que un presidente que no ha sido capaz ni de aprobar unos presupuestos pretende que asumamos como legitimidad democrática el hecho de que toda España, incluido él mismo, sabe que no tiene el respaldo de la Cámara, pese a lo cual se agarra al sillón. Yo sé que esto no es ilegal, pero sí que opino que es absolutamente, desde el punto de vista democrático y de legitimidad democrática, es absolutamente antidemocrático. Si sabes perfectamente que no tienes el respaldo de la Cámara en un país en el que se elige no por un sufragio directo, sino indirecto a través de la Cámara al presidente, la Cámara te ha retirado el apoyo democrático. Bueno, yo creo que es difícil que lo pueda explicar mejor de lo que acabas de hacer, ¿no? Es evidente, ¿no? Él se mantiene legalmente, porque la ley le permite mantenerse, pero es evidente que ha perdido la legitimidad política, porque él es presidente del gobierno en base a una mayoría de investidura que consiguió de una forma moralmente responsable, aunque legal, comprando votos a cambio de impunidad, pero es verdad que consiguió construir esa mayoría a pesar de haber perdido las elecciones. Eso es perfectamente legal. Ahora bien, en democracia, en una democracia parlamentaria como la española, efectivamente, cuando no eliges directamente al presidente del gobierno, sino que se le elige, los diputados elegimos al presidente del gobierno, tiene que tener una mayoría parlamentaria. Esa mayoría parlamentaria, si se quiere, se ve reflejada en la ley más importante que se aprueba en el año, que son los presupuestos generales del Estado. Eso es una muestra de que tú mantienes la confianza de la Cámara con una mayoría parlamentaria que te permite traer la ley más importante del año. Lleva sin traer esa ley desde la anterior legislatura, no con una mayoría parlamentaria. Y ahora, desde lo que pasó el otro día con Junts, es peor, porque hasta ahora tenía una mayoría parlamentaria, si se quiere, apoyaban unas cosas y otras no, pero a partir de la semana pasada hay una mayoría absoluta Parlamento contra este gobierno. Y el presidente Feijóo se lo ha explicado claramente hoy. Si usted no presenta aquí una cuestión de confianza o no trae unos presupuestos porque no es capaz de aprobarlos, no cuenta con la mayoría de esta Cámara. Y entonces lo que tiene que hacer es convocar elecciones. El problema es que no tiene una mayoría ni en el Parlamento ni en la calle. Y por eso se aferra al sillón. Hoy le han preguntado, Esther, ustedes del Grupo Popular, le han preguntado por esto, le han preguntado por los temas de corrupción, le han preguntado por Begoña Gómez, le han preguntado por la financiación. Me parece de maravilla que además ese tema no se pierda ni se olvide. El presidente del Gobierno en la Comisión de Investigación en el Senado no quiso responder y acabó con un no me consta cuando se le preguntó sobre si había recibido financiación del negocio de saunas y prostíbulos. Podemos decir de la familia de Begoña Gómez, pero podríamos ampliarlo, lo digo básicamente porque ya está demostrado que parte del dinero pagó, por ejemplo, un domicilio, al menos uno en Madrid y uno vacacional de Pedro Sánchez. ¿Qué respuesta les da a todo esto, Pedro Sánchez? Ninguna. Hoy ha hecho una comparecencia que ha durado prácticamente 6 horas. Una de las cuestiones por las que se le llevaba allí a comparecer era la corrupción de su partido y de su familia, y no ha contestado nada. Se ha limitado a hacer oposición a los presidentes autonómicos, algo que yo creo que es completamente absurdo, porque cualquier presidente autonómico del Partido Popular le da 100.000 vueltas en gestión a Pedro Sánchez, pero no ha contestado absolutamente nada. Pero el problema, don Carlos, es que no puede responder a nada. Yo hoy se lo he dicho a María Montero, no pueden explicar el origen ni el destino de los fondos en metálico que tienen en su partido. Por eso la Audiencia Nacional lo va a investigar. No pueden explicar por qué en el gabinete de Sánchez había un correo de la Fiscalía sobre un ciudadano particular. No pueden explicar por qué tienen 2 secretarios de organización procesados por corrupción. No pueden explicar por qué desde Moncloa se mandaban emails a empresas para financiar los negocios de Begoña Gómez. No pueden explicar por qué el hermano decía que vivía en Portugal cuando vivía en Moncloa. Y por tanto, lo único que les queda es la soberbia con la que sale Sánchez todos los días a hablar, y esa chulería, y el intentar atacar a los demás. Porque no pueden explicar nada de esto. Entre los audios, señora Muñoz, que se han descubierto, que ya están aportados judicialmente, y me refiero a los de Leire Díez, a los de La Cloaca, a los de Pere Dolcet, hay uno que se ha descubierto hoy, bueno, estaba en todo el material que se entregó a la prensa y que se abrió ya en esta causa judicial, se abrió ayer, que a mí me parece especialmente grave porque habla de qué es lo que motiva la causa, la cloaca. Se habla de la imputación de Begoña Gómez, se habla de que la abre, evidentemente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es decir, es una acusación directa de que el máximo responsable de la cloaca es Pedro Sánchez. Vamos, que Pedro Sánchez no solamente es que esté rodeado de casos de corrupción, es que está rodeado de la peor corrupción que pueda haber, que es el intento de anulación de los factores de contrapoder al poder ejecutivo, es decir, de las bases de la democracia. Pero es que además se alude a una visita a la casa. Claro, la casa no puede ser otra que la Moncloa. Vamos a escucharlo, si le parece. Y la vida sigue hasta que sale en la imputación de Begoña, la mujer del presidente,
Y entonces Leire me llama y dice, oye, Javier, pero claro, se monta ahí un revuelo en el partido y dice, no estaban todos los audios de los explicajes al presidente Pino. Y dice, sí, y se los di. Y entonces ella ya volvió allí a su casa y dijo, mira, hay todo esto por lo. Y entonces el presidente ya dijo que se limpie todo. O sea, límpiese, sin límite. Claro, dice, ella volvió a su casa, no sabemos de qué casa habla, pero desde luego sí habla de una frase del presidente dicha a Leire Díez, la cloaquera mayor del reino. Mira, que se limpie todo esto, límpiese sin límite. Bueno, yo creo que es evidente todo lo que está pasando, ¿no? Cuando conocimos por primera vez de esta señora, de esta periodista, como se autodefine ella, de investigación, aunque nunca ha hecho un trabajo de investigación, el PSOE lo primero que hizo fue decir que no la conocía de nada. Cuando empezamos a conocer más información, sí, bueno, es afiliada, pero no sabemos nada de ella. Después supimos que era un alto cargo de correos, contratada a dedo y con un sueldo público. Luego supimos que trabajaba con Cerdán, que ahora está en prisión, aunque renegaron de ella. Y yo lo que me pregunto, en mi persona, en mí misma, no voy a decir de otra persona, si mañana salen unos audios de alguien diciendo que en mi nombre se ha comenzado a extorsionar a fiscales, a policías para borrar supuestos delitos míos, yo hubiera tardado probablemente media hora en denunciarlo, si fuese mentira. Entonces, la pregunta que se hacen los españoles, después de 6 meses que conocemos de las andanzas de Leire, aunque ahora estamos escuchándolas, pero de todo esto... Creo que hemos perdido conexión. A ver si podemos volver a conectar con Esther Muñoz. Luego le voy a preguntar de todas formas a Esther Muñoz por la explicación que ha dado Pachi López sobre este punto, porque claro, le han insistido mucho y le han dicho, oiga, no se van a personar, no van a entrar ustedes como acusación. Todavía no lo hemos estudiado, ha dicho. No lo hemos escuchado. Joder, pues, no lo hemos estudiado y llevan 6 meses. Bueno, él no lo va a estudiar nunca porque no sabe ni leer. No tiene práctica. No sé si tenemos ya a Esther Muñoz. Esther, que se había cortado la comunicación. Sí, yo decía que lo que se preguntan los españoles es si conocemos de Leire desde hace 6 meses, toda esta información se tenía, se conocía, ahora se escucha, además de su boca y de boca de Dolcet, nadie entiende por qué el Partido Socialista, si todo es mentira, no la ha denunciado y se ha querellado contra ella. Pues escuche, señora Muñoz, la explicación de Pachi López porque no tiene desperdicio. ¿Qué le parece que Leire Díez se presentara como la mano derecha de Santos Cerdán? Es que cada uno se puede presentar como le dé la gana, pero lo que queremos, lo he dicho siempre, es saber la verdad de todo esto que hay detrás y nosotros estamos muy tranquilos con este asunto. ¿Van a querellar contra ella? Eso no lo hemos barajado todavía. Señora Madre Muñoz, mía. tienen muchas ganas de saber qué es lo que ha ocurrido, Sí. pero no vaya a ser que nos personemos y lo adivinemos. No, es evidente que no se van a querellar contra ella, porque me imagino que Leire Díez tendrá tantos mensajes, tantos WhatsApps, tantas llamadas, tantas conversaciones con Cerdán, con el PSOE, probablemente con el propio Sánchez, con Bolaños, del que también se habla en estos audios, etcétera. Pues es evidente todo lo que estamos conociendo. Déjeme que le pregunte por el tema valenciano. ¿Cómo van esas negociaciones entre el Partido Popular y Vox? Pues mire, yo no estoy en las negociaciones y por lo tanto no le puedo avanzar. Lo que sí sé es que haga será para mejorar la vida de los valencianos, para seguir con la reconstrucción en Valencia, para dar estabilidad a Valencia y que los valencianos puedan ir poco a poco recuperando la normalidad. Vamos, que mantenemos el optimismo, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no? El interés tiene que ser en los valencianos y en eso está trabajando el Partido Popular. Espero que Vox también. Señora Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nada, un abrazo enorme. Pero, Grullo, ¿El qué? Dios, si están diciendo barbaridades de esta señora, os está implicando a todos y es mentira, a los tribunales. No, sí, de verdad que yo lo que me llama la atención de toda esta historia es que llegados a este punto, que ya no recuerdo, Raúl, cuánto tiempo llevamos publicando cosas sobre la cloaca, pero yo diría que mínimo 8 o 9 meses seguro, claro, y posiblemente más, que hayamos llegado a esta situación y el Partido Socialista sea incapaz de haber orquestado, no digo una versión creíble, pero sí uno de sus argumentarios famosos. No sé, algo que enviar a la sincronizada, algo con lo que se puedan echar algo a la boca y decir, miren, esto es así porque es así. Pero ten en cuenta que en estos meses que han pasado, el jefe de la cloaca o el que ejercía de jefe se ha ido a la cárcel. Entonces se han quedado sin... Santos Cerdán, me refiero. El segundo jefe. Sí, pero bueno, el ejecutor, digamos, el director. El plumillo de orquesta. El jefe ya sabemos quién es. Pedro Sánchez es muy de directores de orquesta. Tiene a su hermano que lo tenía enchufado y luego tenía el director de orquesta de la cloaca. La única explicación de que el PSOE no se querelle contra esta gente es que esta gente trabajaba para el PSOE. Es que no hay más.
Es que no hay otra. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que empiezan a estar, o sea, evidentemente están rodeados por 800 flancos y por 800 focos de corrupción. Pero cuidado con este tema, porque en este tema, vamos a ver, Leire Díez, Pere Dolcet no eran los más avezados del... Efectivamente, es decir, tiene toda la pinta de que han dejado rastros por todas partes. Sí. Y aquí había un ataque directo para intentar acabar con la credibilidad de la UCO. Y evidentemente la UCO hará muy bien en investigarlo hasta el final, ahora tiene todo el mandato judicial para poder hacerlo, con lo cual yo tengo la sensación de que se ande con mucho cuidado Pedro Sánchez con esta historia. Han sido... Porque efectivamente han sido absolutamente descuidados. Y hay rastros, de momento ya tenemos al menos 3 testimonios que apuntan a Pedro Sánchez. El de Joaquín Parra, que lo sacamos aquí en Libertad Digital, el de Pere Dolcet, que lo estamos viendo, que lo reconoce por todas partes y se lo reconoció a los compañeros del Confidencial hace muchísimo tiempo, y tenemos directamente todas las grabaciones del fiscal Estampa. Es que son demasiados testimonios apuntando a Pedro Sánchez, no a otro. Pero que han sido bastante basurillas en todo, porque vamos, los sobres que hemos podido ver con las ventanillas y transparentes y la pasta dentro, el vídeo de Ábalos, del despacho de Ábalos, en fin, es que de verdad, o sea, son la pandilla basura, que menos mal, porque se les ha pillado, bueno, pues con el carrito del helado, sí. O sea, que lo han hecho todo, han ido dejando unos rastros, porque vamos, que hayan dejado la furgoneta del hermano de Sánchez 2 años ahí en la Moncloa, como nos ha contado Alejandro. O sea, dices, pero ¿qué cabeza cabe? O sea, pero esto qué mandangas son. No sé si vamos a retomar después lo de Velabra y lo que ha pasado en el Congreso, porque... Si quieres, haz un comentario. Bueno, es una incitación a la violencia y a la guerra civil. Como la copa de un gravísima. Pero bueno, que lo haga Velabra, que afortunadamente Podemos ahora es un partido residual y marginal que no aspira a más del 5 o 6% de los votos. Es muy grave, pero no... Pero es que, con otras palabras, Sánchez ha dicho lo mismo hoy. Y recomiendo un artículo que vamos a publicar mañana de Percival Manglano, que lo comenta. Porque Sánchez ha dicho que ¿para qué mayoría parlamentaria? ¿Para qué nada? Porque aquí todo va muy bien, la economía como un cohete, porque él garantiza la paz social. Ha insistido mucho en eso, y que lo importante es la paz social. Pero claro, la derivada de eso es, si yo me voy, se termina la paz social. O sea, es una amenaza velada, en mi opinión. Insisto, recomiendo a la gente que lea lo que publica Percival Manglano, que ahí él recoge las palabras textuales. Pero en esencia viene a decir lo mismo que Velabra. Están ya en la amenaza de, si nos vamos del poder, ojo. O sea, es que Belarra es un papagayo de Pablo Iglesias, que ha dicho estos días que el periodista del Español era un infiltrado de la policía. Conclusión, se merece por ser por infiltrado de la policía. Pero si un presidente del gobierno dice que además controla sindicatos y bueno, sin mí no hay paz social, ¿qué quieres decir? Pues la que se va... Es que como si no hay paz social hay violencia. Entonces está diciendo, ojo, que aquí el que garantiza la paz soy yo. Si yo me voy, veremos lo que pasa. Sí, esta gente, Leire Díez y compañía, pensaban mandar a la paz social o a la paz definitiva a unos cuantos, al teniente coronel Balas, al juez Peinado, a la juez Viedma. Quiero que escuchemos la posición, agarraos, que ha adoptado Leire Díez en Telecinco. Porque ahora va y resulta que es que ella es la víctima. Lo que se le está haciendo, no sé, a mí se me ocurre... llorar, de hecho, se ha puesto a llorar. A mí se me ocurre, oye, ¿y la familia de Peinado qué debería hacer? ¿Y la familia de Alejandro Luzón, ya que mentamos las familias, qué debería hacer cuando resulta que hay un archivo que pone denuncias Luzón? Vamos, que estaban fabricando denuncias para acabar con el fiscal jefe anticorrupción, o del teniente coronel Balas, o de toda la gente de la UCO. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? O de Manuel García Castellón, ¿qué tendrían que hacer? O de Marchena, ¿qué tendrían que hacer? Preocupada por los míos, claro, porque no tienen por qué ver, o sea, porque yo puedo sentarme todas las veces que haga falta, explicar, enseñar, mira, sale de esto, pero claro, mis padres se preocupan, mi familia se preocupa, mis amigos se preocupan. Si el periodismo se ha convertido en una máquina de triturar personas, ha dejado de ser periodismo. Dios por bendito. Favor, Dios bendito. Es un personaje. O sea, los medios de comunicación son los que se han convertido en una máquina de picar carne. Sí, Esta fue la que también no hace mucho, en otra vez que salió, dijo, si no hay más que verme los kilos que he perdido, de cómo estoy de mal, de físicamente, de lo y dijo que aquello sufro. de ni fontanera ni cobarde. Vamos a ver, si es muy sencillo, nos quiere enseñar el libro.
Claro, no está publicando un libro, no está preparando un libro. Enséñanos una página, una. Anda que no ha tenido tiempo para escribir una página. Yo no me he apiado. Queremos el libro, pero ya. Que escriba un poco. Se ha querido restar credibilidad o gravedad a todo este asunto de la cloaca, pues eso, diciendo pues que es un personaje histriónico, así a veces hasta tragicómico, pero es que evidentemente no van a poner a un catedrático de... para estas labores se busca este tipo de perfil. Lejos de restar credibilidad a la cuestión de la cloaca, que el perfil de esta señora sea ese, lo que apunta es que realmente estaba haciendo lo que estamos denunciando que estaba haciendo. Bueno, y con el respaldo de quién lo estaba haciendo. Lo dijo Paje, un día le preguntaron, y dice, es que da el perfil, claro. El perfil. Bueno, pues esta persona tan bondadosa, tan inocente y tan llorosa que acaban de escuchar, resulta que ha mantenido conversaciones como las que publicamos mañana en Libertad Digital, y les leo algunos de los titulares y el contenido. Leire Díez, por ejemplo, al fiscal Estampa: si ordenamos lo que sea a tu jefe máximo, el jefe máximo era el fiscal general, lo hará. Lo va a hacer, se lo pregunta Estampa y ella contesta afirmativamente. Vamos a escucharlo. ¿Ya lo sabe mi máximo jefe esto? Tu máximo jefe, si no lo sabe hoy, lo va a saber tal que mañana o el lunes o martes. Pero vamos, lo vas a ver en breve, no te preocupes. Pero va a saber que se va a terminar los pleitos y que esa es vuestra intención. Y vas a ver lo que tiene que hacer. Sí. En fin, a mí me parece, en fin, bueno. A ver, que tú ya sé lo que me vas a decir, que quién es y de dónde viene, ¿vale? ¿No? ¿Que quién es y de dónde viene? Que yo sé de dónde viene él. Que yo sé de dónde viene él, y luego se refiere ahí y dice, viene de la costilla de Sánchez. A lo cual él responde, vale, o sea que lo va a hacer, ¿no? Y dice, sí. Y dice, vale, pues ya está. O sea que si le ordenamos que filtre los datos del novio de Ayuso, lo hará. O lo que sea. Y si le ordenamos que pare una investigación, lo hará. Lo que haga falta. Claro, la pregunta es, y si le ordenamos, lo digo, teniendo en cuenta que el Partido Socialista está lanzando y el Gobierno está lanzando una ley Bolaños, y se supone que los fiscales van a coger la instrucción, si le ordenamos investigar a un inocente, ¿también lo va a hacer? O sea, ese va a ser nuestro nuevo Estado de Derecho en España. Esa va a ser nuestra situación de la justicia. Un Estado está así. Si han dejado a un ciudadano sin el derecho de defensa publicando y filtrando los datos personales y los correos, pues imagínate. Bien. Segunda noticia de la bondadosa Leire Díez que publicamos mañana. Alardeó ella ante Estampa, ante el fiscal Estampa, el mismo, que evidentemente grababa las conversaciones, pues lógicamente se dio cuenta de dónde estaba entrando, de quién le había contactado, por cierto, en nombre de Santos Cerdán, y dijo, evidentemente me tengo que proteger. Cuando entras en esto, me tengo que proteger. Y se protegió grabándolo. Bien, pues Leire Díez alardeó ante Estampa de tener un plan para quitar al jefe anticorrupción, a Luzón, para apartarlo. ¿Saben en qué momento? Esto ocurre el 7 de mayo. ¿Y saben cuándo era? Pues justo después de que Alejandro Luzón hubiese decidido que había que sacar de prisión preventiva a Víctor Aldama para que colaborara con la justicia. ¿Por qué? Porque al colaborar con la justicia iba en contra de los intereses de Pedro Sánchez, porque empezó a sacar toda la información del caso Koldo, de Ábalos, del hijo de Ábalos, de todos ellos, de Koldo García Izaguirre, de todos ellos, del negocio de los hidrocarburos, del negocio de las mascarillas, del negocio de las obras públicas. Hay que recordar que una de las primeras cosas que aportó, uno de los primeros documentos, bueno, uno de ellos fue la famosa opción de compra del piso, un pisazo en Castellana de 1,9 millones que se le iba a regalar a Ábalos, pero como pago por las obras públicas amañadas. Y entregó precisamente un documento manuscrito con la firma de Koldo García Izaguirre, con la letra de Koldo García Izaguirre, con las obras públicas que tenían que amañarse en ese momento. Ese fue el famoso documento en el que se inventó Koldo García Izaguirre, que se había convertido en soldado de invierno y que tenía un brazo mecánico y que el brazo iba por su cuenta y que no podía firmar. Claro, tuvo que salir evidentemente un perito. Le había cambiado la letra. Claro, le había cambiado la letra, el brazo, el boli y todo. Y tuvo que salir evidentemente un perito a decir, a ver, señores míos, esa letra es de Koldo García Izaguirre, ¿vale? Y que ese papelucho, ¿no? Te encontrabas, compañeros, que eso, pero eso es una servilleta de una cafetería, como se hacen muchas cosas en este país, en una servilleta. Te leo el titular que acabamos de publicar de Miguel Ángel Pérez. Dímelo, en Libertad Digital. Leire Díez sobre Ábalos y Koldo. Castración química o que me dejen a mí patear. Madre mía. La bondadosa. La bondadosa. No puede ser. Esto lo decía entre llanto y llanto. Castración química o que me dejen a mí patear. Esta es la que está preocupada por el sufrimiento de sus papás. De su madre. Sí.
Pero claro, es que si tú en una democracia lo que te sustenta en el poder es la legitimidad. En un sistema parlamentario, si pierdes el respaldo del Parlamento, si además estás con tantos frentes judiciales por corrupción y pierdes la legitimidad, pues tienes que sustentar tu poder en otras cosas. ¿Y en qué cosas las quiere sustentar Sánchez? Pues por ejemplo, en las cloacas, hombre, o en un personaje como el fiscal general del Estado que está destrozando la institución que representa. Sobre todo si te rodea la corrupción. Claro. Y más en tu casa, directamente. Ha perdido la legitimidad, totalmente. Vamos a ir a publicidad, volvemos. Si se creen que la nómina de casos ligados al Partido Socialista de corrupción se acaba con la tonelada que hemos visto y de la que informamos cada día, prepárense. ¿Se acuerdan de una compañía que se llama Huawei, verdad? Controlada, con acceso por el gobierno chino, entrando por todas partes. Gobiernos como el alemán, el británico, el francés, el norteamericano, el estadounidense, están diciendo que por favor que se pare la contratación con esta empresa porque tiene puntas de conexión, de espionaje con el gobierno chino. Bien, pues ¿saben lo que ocurrió con Pedro Sánchez? Que Pedro Sánchez decidió duplicar el número de permisos, el acceso, por tanto, los permisos de seguridad que tenía, con lo cual podía entrar en infinidad de contratos. ¿Y cuándo ocurrió justo esto? Anda, pues justo después de que contratara a las hijas de Zapatero. Yo me comprometo solemnemente en esta tribuna a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunidad Valenciana. Un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles. Suba aquí y diga eso que ha dicho. No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. Son sus palabras. Repítaselo y convoque elecciones. Y si no, cállese y déjenos a los demás intentar reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por sus negligencias y por sus acciones criminales. Pues efectivamente esta es la actitud, y cuanto más te toque las narices una persona como Pedro Sánchez, que no respeta las bases democráticas, que está lanzando golpes sistemáticamente a la justicia, que está intentando dinamitar las bases de la libertad de prensa, que ha creado una cloaca, pues evidentemente la respuesta tiene que ser esta, que usted me viene a mí a retar, a ver si yo me enfrento con el Partido Popular. Usted, el de los proetarras, el de los golpistas, el de los prófugos, el de las alianzas con todos aquellos, y usted me viene a mí a decir lo que tengo que hacer. Sí, y un par de narices. Pero es que lo de Valencia es especialmente sangrante, cómo se están lanzando los muertos, dejando a un lado que Mazón lo ha hecho fatal, eso está claro, y en mi opinión ha tardado mucho en dimitir y se equivocó desde el primer momento, yo creo que se vio superado, pero aquí si buscamos responsables de verdad de lo que pasó, ahí había una obra en el Barranco del Pollo que se eliminó, y con esa obra no digo que no hubiese habido la tragedia, pero lo que provocó eso, que es lo que nunca vimos, que fue una especie de tsunami, es que se hizo una especie de presa hasta que reventó. Reventó porque estaba descuidado, y la responsable de eso, Teresa Rivera, que encima le han dado una patada en el culo para ascenderla, está en su puestazo de Bruselas, no ha pisado Valencia. En el último año ha tenido las santas narices, y eso es lo que vamos a contar también en Libertad Digital mañana, de homenajear hoy desde Bruselas a las víctimas de la Dana. Cuando ni ha asumido ninguna responsabilidad, ha desaparecido y encima ha aprovechado para buscarse un carguito y más sueldo. Y aquí tenemos que aguantar que nos lancen los muertos a los supuestos negacionistas y a los que precisamente denunciamos que estas políticas verdes lo que han provocado es el abandono de los ríos, que se dejen de hacer obras hidráulicas, y ahí sí que está mucho más la causa de lo que pasó que Mazón estuviese comiendo con quien fuera las horas que fuesen. Pues el otro que estaba será en impresentable. India, y la otra en Bruselas, claro. Y el otro en donde el otro estaba, había otro también. El Senado, Marlaska, estaba en la sesión de control al Senado. Había uno, el secretario de Estado, ¿dónde estaba? ¿En Honduras o en Bolivia? Sí. Por ahí, y a los 4 días en Paiporta no había nadie. No, pero lo peor es que ha pasado un año y esa obra sigue sin mover ni una ápice de arena. Pero que siguen sin hacer nada. Pero si mantiene lo de recuperar el cauce del Turia y todas estas mamarrachadas de la hermana Nutria. Era Hugo Morán, que era el tocargo además de Teresa Rivera, sí, y estaba en Colombia. En Colombia, exactamente. Todo además, 15, no había ni uno. Pero hoy a Pachi López, hablando en nombre de la ciencia, a Pachi López. Además, en este asunto que se está demostrando que todo esto del alarmismo climático es una superchería anticientífica, que los que defendemos la ciencia
somos precisamente los que criticamos la utilización política de todo esto. Pero si ya se ha caído de la burra hasta Bill Gates, se ha caído de la burra que hable ya. Porque los casos de corrupción no dejan de salir. Yo a esto lo voy a calificar evidentemente un caso de corrupción. Cuando tú enchufas a dos personas, hijas de un compañero tuyo de partido, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y acto seguido se disparan las posibilidades porque tú haces un acto administrativo y disparas las posibilidades de contratación de la empresa Huawei con el peligro que tiene, precisamente para dar gusto a la empresa que acaba de contratar a las hijas de Zapatero, a mí, pues chico, en mi pueblo a esto le llamamos corrupción. Nos está escuchando ya Rafael Molina, periodista de OK Diario. Rafael, bienvenido. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Oye, lo primero, enhorabuena por la información y danos detalles de esto, porque a mí esto me parece de una gravedad. Lo digo porque nosotros estamos manteniendo una política con China que a mí me da más miedo que un nublado, a mí, y se la da a Estados Unidos y a Reino Unido y a Alemania y a Francia y a cualquier país que pretenda vigilar la defensa y que pretenda defender las democracias liberales. Y claro, resulta que Sánchez ha duplicado los permisos de seguridad a Huawei, con lo cual se dispara su posibilidad de contratación, justo después de que contratara a las hijas de Zapatero. Efectivamente, sí. Además, coincide porque en enero de 2021 es cuando Estados Unidos incluye a Huawei en esa lista de empresas potencialmente peligrosas para el país porque colaboran o porque tienen vínculos militares con el régimen chino. Y entonces, apenas un mes después es cuando aparece que What the Fab, que se llama la sociedad de las hijas de Zapatero, ha trabajado o ha realizado proyectos con Huawei. Y desde ese momento, desde febrero de 2021, que es cuando tenemos constancia de que empiezan a colaborar Huawei con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, es cuando se disparan esos sellos, esos certificados que permiten a Huawei trabajar o almacenar información crítica para el gobierno de nuestro país. Es decir, estos certificados que decimos que se duplican, son los certificados que permiten a empresas extranjeras utilizar o almacenar datos que son sensibles para el gobierno. Son datos, pues por ejemplo, las escuchas judiciales, ¿no?, que estuvieron sobre la mesa y que han aparecido como una de los principales riesgos, ¿no?, que podría tener para nuestro gobierno. Rafael, para que la gente tenga todos los datos, el gobierno había concedido 11 certificados hasta 2021 y se elevan hasta 19 en los 3 años siguientes, 19 certificados que le abren puertas de contratación, tú lo estabas explicando perfectamente, por ejemplo, nada más y nada menos que para albergar todos los datos de SITEL, que es el sistema de escuchas que se utiliza en todas las investigaciones judiciales. Vamos, que acceden a lo que ni tan siquiera podemos acceder después cuando se lee un sumario, porque ellos acceden a los datos en bruto. Efectivamente, ellos lo que dicen o lo que se ampara China es que no obligan a hacer o a dar esos datos, pero el riesgo existe en la medida en la que existen también unas leyes que permiten ese trasvase de información de empresas chinas a ese régimen chino. Por lo tanto, ahí es donde está el riesgo, ¿no?, de que existe esa posibilidad de que el régimen chino pueda utilizar la información que se almacena dentro del software o de sistema de información de Huawei. Como decía, prácticamente se duplican desde todos los certificados a partir de esa fecha. Pero además, si nos fijamos en un dato interesante, que es qué pasa en el gobierno de Sánchez, pues de 2018 que llega Sánchez al poder hasta 2021 apenas hay 5 certificados nuevos para que Huawei pueda almacenar esa información sensible. Y a partir de febrero del 21, es decir, la siguiente mitad del gobierno de Sánchez, cuando tenemos constancia de que Huawei efectivamente ha trabajado con la hija de Zapatero, esa cifra pasa de 5 a 19. Es decir, que es todavía más sangrante si nos fijamos solamente en el primer periodo de gobierno de Pedro Sánchez. Que Rafael, por cierto, además la fórmula de contratación de las hijas de Zapatero está, por decirlo de alguna manera, especialmente escondida. No las contrata Huawei, sino que ellas crean una firma, una supuesta agencia, una especie de consultora, y Huawei contrata los servicios de esa consultora. Efectivamente, claro, ellas tienen una empresa que es una empresa de comunicación, de gestión de marca, de comunicación digital y de eSports, es decir, de videojuegos, de creadores de contenido, ¿no?, que son estas personas habitualmente jóvenes que suelen tener vídeos en internet jugando a videojuegos, etcétera, y ellas se encargan de potenciar esa marca, ¿no? Así se venden ellas. Y claro, ¿qué tiene que ver esto con Huawei? Pues bueno, a priori no lo sabemos, pero el hecho es que ellas
se vanagloriaban en su página web de que trabajaban con Huawei. ¿Qué pasa? En cuanto se hace público este hecho y que es, pues bueno, algo que es sospechoso a nivel de la seguridad nacional, desaparece de su página web lo han borrado. Marca de que efectivamente. Se han hecho un Álvaro García Ortiz. Ya no trabajan para Huawei, creo, ¿no? Bueno, según ellas. Claro, no, fue un trabajo puntual, principalmente fue un trabajo, esa es la información que tiene, porque aparte en LinkedIn tampoco aparece nada, es simplemente ese rastro que se ha dejado de que en febrero del 21 sí que trabajaban con ello y que efectivamente pues existía al menos anteriormente esa vinculación, que no es solamente de la hija de Zapatero, sino que también lo que es la consultora en la que estaba trabajando Zapatero o el ministro de Fomento José Blanco también ha trabajado con Huawei. Y Antonio Hernando, sí señor. Antonio Hernando, efectivamente. Rafael, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Carlos. Y muchísimas gracias por contarnos la noticia. ¿No le han dado últimamente varios contratos para acceder a datos policiales? Huawei, bueno, directamente la base de Sitel, donde se almacenan todas las escuchas policiales que se hacen por orden judicial. Las escuchas policiales, pero es que ya que más, si es que da igual que estén las de Zapatero o no, si es que ya han asumido que de ahí algo sacarán, digo yo. Y simplemente una cosa adicional. Vamos a ver, Huawei es uno de los grandísimos gigantes tecnológicos. ¿En serio que nos quieren convencer de que necesitaban contratar al chiringuito de las hijas de Zapatero? ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para que les creasen contenido? Sí, fíjate. ¿En serio? Tráfico de influencias a gran escala. Lo que pasa es que aquí se está jugando con la seguridad nacional. Cuando se supo que Huawei se hacía con el control en la Unión Europea, estaban no daban crédito. Sí, bueno, pero han hecho algo, ¿no? Que el régimen chino no es cualquier régimen, es la dictadura más poderosa y cruel que hay ahora mismo en el mundo. Y ojo que con Xi Jinping además el grado de crueldad ha ido aumentando. La dictadura más cruel y más expansiva, porque se está expandiendo por África y Hispanoamérica por todas partes. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Pues ni Francia ni nada. No, pero no ha hecho nada. No ha hecho nada. Porque debería de haber venido que los datos de Francia no los tiene Huawei, tiene los de España. Eso sí, claro, pero como dices que no, pero si la Unión Europea tiene no es una instrucción, pero en fin, no quiere ni oír hablar de Huawei en Europa. ¿Ha hecho algo? Sí, están alucinando, pero no han hecho nada. O sea, les han dejado que hagan más todavía. Dejadme que vayamos a otra noticia que nos está escuchando ya Rubén Pulido, y surgía una noticia hoy que a mí me ha resultado muy, muy llamativa. Entre las políticas que tiene este gobierno está, por ejemplo, el del descontrol de la inmigración. Una inmigración controlada, ilegal, puede ser perfectamente aprovechada por un país. Captas en origen a gente que tiene una capacitación para un puesto de trabajo, vienen, se integran perfectamente, no tienes problemas de integración, no tienes problemas de deriva delincuencial, no, vienen, se integran, tú haces una función incluso humanitaria y ellos hacen una función laboral, nos ayudan a cotizar, perfecto, hasta ahí todo perfecto. El pequeño problema con el Partido Socialista es que ha optado por el modelo que peores resultados puede dar, que es una inmigración descontrolada, no actuar contra las mafias, abrir las fronteras, hacer una especie de efecto anuncio masivo. Resultado, tienes una entrada de gente descontrolada y que además su integración en el mercado laboral y en la propia estructura social española acaba siendo lamentable. Bien, pues en medio de todo eso, resulta que Barcelona ha pasado a tener en estos momentos ya un 50% de jóvenes que son extranjeros. O sea, cuidado con el tema, porque además en Cataluña el componente es un componente islámico, la integración no tiene nada que ver con la capacidad de integración que tienen los hispanoamericanos. Rubén Pulido, ¿qué es lo que está pasando? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Pues bueno, como tú bien lo has dicho, pues estamos asistiendo a una debacle fronteriza. No somos capaces de asimilar, mejor dicho, la actual presión migratoria. Y esto se está transformando en muchos escenarios, en muchas ciudades españolas, como bien has citado, a través de estadísticas, en digamos, de alguna forma, en una sustitución o en una superposición demográfica. Y a nivel nacional, pues el escenario camina hacia esas estadísticas de Barcelona. Por ejemplo, según el INE, pues a nivel nacional la franja entre 15 y 24 años, pues los nacidos en el extranjero pues ya son superiores al 20% de la población. Y este porcentaje pues sube casi al 30% en la franja de entre 25 a 34 años. Pero es que yo, pues, repasando esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas,
pues según datos específicos he llegado a detectar más de una veintena de poblaciones españolas que se sitúan en horquillas de entre el 40 y el 50%. Es decir, entre el 40 y el 50% de los jóvenes entre 15 y 34 años son de origen extranjero. ¿Qué componente tiene? En Europa, sí. Dime. No, decía que es algo que ya estamos viendo en muchas ciudades europeas desde hace años y quizás nos pensábamos que aquí no iba a suceder. Pues bueno, ahí están las estadísticas. Hay ciudades como Londres, París, Bruselas, Frankfurt, Ámsterdam, Viena, que las horquillas son muy similares y en muchos casos superiores incluso al 50% entre la población joven. Rubén, a mí la parte de inmigración que llega con una capacidad de integración, que viene, que no genera ningún problema, no me supone a mí ningún problema. El pequeño problema, y por eso te lo quiero preguntar, en el componente de esta parte extranjera, claro. ¿Cuántos proceden de países con los cuales ya está más que demostrado que hay un problema cultural, que no es racial? Yo sé que a la gente de izquierdas enseguida te saca el San Benito de racista. ¿Qué tendrá que ver el tema de la raza cuando estamos hablando de una integración cultural? Para ellos y para nosotros. ¿Qué componente procede de países que tienen mayores problemas, y me refiero a los islámicos, básicamente porque no reconocen los derechos de la mujer, tienen una forma de trato a la mujer absolutamente deplorable, tienen problemas de integración obvios, tienen problemas de integración también por la lengua, los hispanoamericanos hablan español? ¿Qué componente es de estos países? Pues mira, Carlos, en la franja entre 15 y 34 años, la nacionalidad, el origen que lidera, ¿no?, esa tabla es Marruecos. Es decir, casi la mayoría de los jóvenes dentro de todos estos ratios y estas estadísticas que hemos estado hablando son de origen marroquí. Y obviamente esto tiene un componente de confrontación cultural. ¿Por qué digo esto? Pues mira, por ejemplo, hemos estado hablando de Barcelona y de Cataluña. En lo que va de año, este año, según balances e informes del Ministerio del Interior en materia de lucha antiterrorista, se han detenido a nivel nacional 94 personas, ¿no? Y de esas 94, el 30% se han detenido en Cataluña, pero es que el 27% se han detenido en Barcelona. ¿Y qué arrojan también estos operativos de la Policía Nacional? Pues arrojan que muchos de los detenidos son insiders, es decir, estamos hablando de nacidos en España, de origen musulmán, que crecen al margen de la sociedad española, crecen en un entorno en el que no tienen ningún tipo de referente ni de identidad cultural ni nada que se le parezca y se adentran en procesos de radicalización islamista. Y este es uno de los graves problemas que podemos llegar a enfrentar a futuro. He citado, ¿no?, 94 detenciones por terrorismo yihadista en España en lo que va de año. Si queremos encontrar una cifra similar o superior, tenemos que irnos al año 2004. Que por cuestiones evidentes, por el atentado del 11M, pues las detenciones se dispararon hasta 130 en 2004 y más de 92 en el 2005. Pero en 94 ese registro no lo habíamos tenido nunca. Y esto está ocurriendo por todo esto que estamos comentando. Esto está ocurriendo pues porque hay jóvenes que nacen al margen, nacen en suburbios, como ocurre en muchas ciudades europeas, nacen en periferias, en guetos, y al final terminan en todos estos procesos de radicalización por su cultura, por su religión y obviamente pues por todos los factores que... Muy rápido, Rubén, tú que sigues estas estadísticas, ¿tú crees que nos puede pasar o acabar en un panorama parecido al que tiene Francia o al que tiene Bélgica? Pues sin lugar a dudas, a ver, las tendencias indican todo, todas las tendencias indican esa deriva, todas las tendencias en cuanto a volumen de inmigración, volumen de sustitución demográfica en patrones musulmanes e islámicos, todo parece indicar que si no contenemos esto, si no supeditamos la inmigración a nuestros intereses económicos, sociales y culturales, pues nos va a ocurrir lo que está ocurriendo en muchas ciudades europeas, sin lugar a dudas. Rubén, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Es el gran problema de los próximos años. Y es que, vamos a ver, aquí, hoy mismo, en lo que se ha dicho en el Congreso por parte de Pedro Sánchez y la izquierda, se está negando que una nación tenga el derecho a controlar y a decidir qué inmigrantes vienen y a tener una política migratoria. Es perfectamente legítimo. Es lo que tiene que hacer una nación. Eso no te convierte en racista. Y el problema es muy grave y además en dos vías. Por un lado, el problema de la religión islámica. No es que simplemente que ellos no quieran cumplir nuestras normas o que quieran vivir a su manera, por así decirlo. No, es que quieren acabar con nuestro estilo de vida. Es que su visión, su cosmovisión, es incompatible con nuestra idea occidental, republicana, liberal, como le quieras llamar, de separación Iglesia-Estado, de libertad individual, libertad de pensamiento, libertad de costumbres. De que no haya una ley No es que religiosa. ellos quieran vivir al margen o no se quieran adaptar. Es que quieren imponernos a nosotros su manera de vivir. Y luego, la otra derivada es que además se está fomentando, importando y la inmigración de la miseria. Incluso se vanaglorian desde el gobierno de la cantidad de inmigrantes que cobran el ingreso mínimo vital. Con el ingreso mínimo vital no puede vivir nadie en unas condiciones mínimas. Entonces, claro, acaban en delincuencia, acaban ahí en campamentos medio de ocupas, tenemos cada vez más violaciones, más agresiones y tenemos un problema gordísimo. Porque tampoco, y esto me van a llamar también de todo, es otra de las causas de lo que nos está pasando con la vivienda. También. Porque si vienen cientos o miles y nos hacen falta 600.000, ¿por qué nos hacen falta 650.000 viviendas? Porque todos los inmigrantes que vienen quieren vivir en una vivienda, obviamente no quieren vivir debajo de un puente, quieren vivir en una casa y no hay casas para todos. O sea, esto es así. Luego, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, bueno, pues hombre, hablan, decimos, ¿no? Los sudamericanos hablan español, ay, qué bien, vienen a trabajar, se integran. Bueno, perdona, les tienen 2 años sin papeles. O sea, por ejemplo, un colombiano tiene que demostrar, estar 2 años sin poder hacer nada legalmente. No tiene ni trabajo legal, ni DNI legal, ni cuenta corriente, ni nada que se le parezca. Entonces, hasta que no cumplen 2 años en España, que cómo quieren que vivan esos 2 años. Si es que yo digo, vamos a ver, si quiere trabajar, si puede tener un contrato legal, dale los papeles. O sea, porque es que no hay política. O sea, no, es como al tuntún todo, que venga todo el mundo. Y cualquiera que plantee algo es un racista, y está colapsándose la sanidad, la educación, la vivienda, que yo no digo que ellos sean los culpables, digo que como no hay una política de inmigración, no hay una política de vivienda, no hay una política de... Pero incluso eso no deja de ser coyuntural. Porque, bueno, lo de la vivienda coyuntural ya empieza a ser... Suelo en España para construir sí que serán los pero políticos. El problema es que llevamos 10 años diciendo lo mismo. Ha utilizado una expresión Rubén Pulido que tiene toda la razón. O sea, es que un país tiene la obligación de supeditar los flujos migratorios a su interés. Pues claro. O sea, pero ¿qué es esta historia de no, a mí me viene que me venga y tiene que poder entrar? No es verdad, no es verdad. Mira Australia, mira Canadá. ¿Quieres entrar en un país que lo hemos construido desde aquí? Vale, perfecto. Te voy a decir cómo vas a entrar. Con un contrato de trabajo seleccionado por tu cualificación, con un control a la entrada, con un control de penales, con el compromiso de que si ocurre algo y hay que devolverte, tu país va a admitir esa devolución. Y si no, lo siento mucho, pero no entras. Pero es que además... O sea, es muy básico. Si una nación, un Estado, no gestiona sus fronteras, entonces ¿qué Estado es? No hay Estado. O sea, no desaparece. Y encima está la contradicción desde la izquierda de siempre de defender puertas abiertas y luego defender un Estado asistencial del bienestar que porque no les das, porque luego no les das. Porque yo sería partidario de tener una política migratoria... estoy hablando en teoría, no en la práctica, pero me parecería coherente decir, bueno, sí, no pongo barreras migratorias, pero aquí el que viene que se busque la vida, quiero decir, pues como se hizo Estados Unidos, que no había ni sanidad pública, ni educación pública, gobierno progresista, ni nada. ¿Cómo puede hacer eso? Claro, pero si tienes un estado del bienestar, tiene que ser limitado. Tienes que poner barreras porque el estado del bienestar puede atender a un número de gente limitada, no ilimitada. Y si no, no lo hay para nadie. Bueno, vamos a ir a publicidad, nos vas a dar un consejo sobre Óptima Mayores, Sandra, y vamos a hablar con Javier Calero, secretario de organización de Jupol, porque dirán ustedes, con lo que acabamos
acabamos de explicar de lo que está pasando con la inmigración ilegal. Dirán ustedes, seguro que el Ministerio de Interior está dotando de medios para el control, a la Guardia Civil, a la policía. Bien, les leo una noticia que vamos a comentar con Jupol en unos minutos. Interior, Fernando Grande Marlaska, da chalecos antibalas caducados hace 4 años a los policías de Campo de Gibraltar. Campo de Gibraltar en plena lucha contra el narco. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió con Oconsur, verdad? ¿Se acuerdan de lo que ocurrió en Barbate, verdad? Bien, ¿se acuerdan de lo que les contamos ayer? Que en Barbate resulta que la gran actuación estelar de Fernando Grande Marlaska fue ordenar, cuando viene la delegación del Parlamento Europeo para ver qué es lo que ha pasado, ordenaron retirar y esconderles la puñetera barcucha, perdón por la expresión, de mierda que le habían dado a la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque era una Zodiac para que llevase a buzos. Y con eso a los pobres guardias civiles les hicieron salir a interceptar narcolanchas. Y la escondió. Y la escondió para que no la vieran. Como el teléfono del fiscal. La lancha, efectivamente igual. No, si tienen un patrón. Lo del biotipo, o sea, el biotipo de la corrupción del Partido Socialista, por lo visto, es prostitutas y coca. Y el biotipo de actuación posterior es cloaca y borrado de pruebas. Es surrealista. Vamos con Óptima Mayores. Venga, vamos con un consejo para aquellos que nos estén escuchando, que tengan más de 65 años y casa propia, porque esto les interesa. Les gustaría poder vivir con más dinero para lo que quieran, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores les ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100, repetimos, 900-900-100 o en optimamayores.com. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues el juicio oral contra el fiscal general del Estado prácticamente ya ha terminado. Mañana se celebrará la última sesión donde las partes expondrán las conclusiones. Después de la declaración de Álvaro García Ortiz ante el Supremo, las partes han expuesto hoy sus peticiones de condena o absolución. El abogado de Alberto González Amador ha mantenido su petición de penas de 4 años de cárcel para el fiscal general. Esa pena es la que también exige el Colegio de la Abogacía de Madrid. Las defensas, es decir, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, han solicitado la absolución. Sobre el juicio al fiscal general se ha pronunciado hace unos minutos aquí en la noche de Cuesta de Radio la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz. Nunca habíamos visto a un presidente con una mujer procesada, nunca habíamos visto a un presidente con un hermano procesado por corrupción, nunca habíamos visto a 2 secretarios de organización de un partido procesados y uno en la cárcel. Es decir, llevamos muchos días históricos. Hoy es otro día histórico, ¿no? Que además yo creo que da la imagen de una época en la que estamos. Es el fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados. Bueno, y tenemos novedades sobre la corrupción socialista. Empiezan a pegarse entre ellos. Koldo García Izaguirre ha acusado a Óscar Puente de incriminarle en el caso Mascarillas, dice que con un informe falso, y ha pedido la nulidad de la causa en el Supremo. La letrada de Koldo García sostiene que el informe que realizó el Ministerio de Transportes, que inculpa al exasesor de José Luis Ábalos en los contratos públicos con la empresa Soluciones de Gestión, fue realizado con una evidente orientación incriminatoria. La letrada defiende que la auditoría que encargó el ministro Óscar Puente 6 días después de la detención de Koldo no tiene garantías y tiene una intención de influir en los hechos, lo que da lugar a una posible manipulación de la información y una evidente voluntad de orientar. Así, la defensa pide la nulidad de la causa contra Koldo en el Tribunal Supremo por la compra de mascarillas y acusa al juez Leopoldo Puente de hacer una selección estratégica de los imputados. Considera además discriminatoria la imputación de Koldo y no de otros beneficiarios por la actividad ilícita como Jessica Rodríguez, Air Europa o los jefes de gabinete de María Jesús Montero y la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto. Y atención, porque el ministro Torres insiste en que el contrato de mascarillas no se hizo a través de él y solo intervino cuando había dificultades. Pues intervino a todas horas. Lo ha dicho y lo ha vuelto a repetir hoy en la sesión de control al gobierno, porque PP y Vox han querido centrarse en ese informe de la UCO que revelaba la estrecha relación de Ángel Víctor Torres con Koldo García. Página 18 en la sesión del Senado. Dije que no llegaron nunca por mí, lo dice también la UCO, Soluciones de Gestión, que trasladé al consejero de Sanidad la segunda de las peticiones y que intervine con estas y con otras empresas cuando había dificultades y había problemas. Hablando de corrupción y en otro orden de cosas, acabamos de conocer también que Pedro Sánchez y el procesado Miguel Ángel Gallardo presentarán el próximo 19 de noviembre en Mérida las listas del PSOE para las elecciones extremeñas. De todas formas, si Álvaro García Ortiz quiere más datos, le podemos remitir el documento de riesgos laborales de la sanidad canaria que hemos publicado en Libertad Digital, donde se puede ver que le intercedió para que se pagara
por unas mascarillas que de 5 modelos presentados a examen, 2 fueron tumbadas porque no eran viables, no valían, y un tercero directamente había que fiarse de la indicación china porque incluía errores. Es decir, que cerca de la mitad de las mascarillas pues valían para filtrar el café. Y él decidió que había que pagarlo sí o sí, porque si no, la levanto a la responsable económica, a Ana Pastor. Bueno, vamos a seguir. Sanidad y las comunidades autónomas han acordado por ahora compartir los datos básicos de los cribados de cáncer. Se trata de los datos de los 3 indicadores básicos de cualquier programa de estas características, que son el número de invitaciones a participar en los programas, las respuestas a las mismas y el porcentaje final de positivos. La Comisión de Salud Pública se reunirá mañana para acabar de definir cómo homogeneizar los criterios entre todas las comunidades. A partir de ahí irán trabajando para añadir otros para mejorar la vigilancia del cáncer. Desde el Partido Popular han manifestado que ahora existe voluntad de colaboración institucional y el compromiso de Mónica García de no hacer uso político de estos datos. Fátima Matute es consejera de Sanidad madrileña. Vamos a seguir trabajando para compartir datos, pero como digo, sólidos, en el que todos los directores de salud pública los consensúen para que todos midamos lo mismo, y desde luego con el compromiso firme por parte del Ministerio de no hacer uso político, en este caso, de esta crisis que han creado de los cribados, que es bastante lamentable, sobre todo para la población. Y una cosa más, estamos muy pendientes de la borrasca Claudia, que está golpeando las Islas Canarias. Un total de 11 vuelos han sido desviados hoy miércoles por meteorología adversa en los aeropuertos de Gran Canaria y La Palma. Canarias está en alerta por lluvias y vientos y se ha suspendido las clases para mañana jueves en todo el archipiélago, dado que habrá aviso naranja por lluvias en todas las islas y amarillo por vientos, oleajes y tormentas. Bueno, pues le ofrecía yo a Ángel Víctor Torres que si quiere le remitimos. Lo que pasa es que él ya lo conoce, básicamente porque el Servicio Canario de Salud, a través de riesgos laborales, firmó el documento diciendo que cerca de la mitad de las mascarillas de las que estaba exigiendo el pago no valían para nada. Bueno, de hecho, sí, valían para una cosa, para confundir a la población. Porque si tú distribuías esas mascarillas y la gente se las ponía, se pensaba que estaba protegida. Y automáticamente se iban a focos de contagio. Vamos, que el hecho de haber distribuido y pagado esas mascarillas, pues pudo provocar muertes. Literalmente, vamos a dejarnos de eufemismos, porque es así literalmente. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres, que está muy ufano él. Ustedes solamente pueden demostrar que yo he mentido si tergiversan mis palabras. ¿Y saben qué? Es su manera de actuar. Eso se llama calumniar. Calumniar es poner en la boca de otra persona lo que no ha dicho para intentar hacerle daño político. Eso es lo que ustedes ya van haciendo desde el principio, y por eso les vuelvo a repetir, les ha salido el tiro por la culata, intentan sacar del rebufo algo de rédito político, y toda España ha sabido, con respecto a esta situación, que frente a lo que ustedes decían, ni mordidas, ni comisiones, ni ilegalidades, ni pisos, ni refinerías ilegales, solamente mentiras, infundios, calumnias y difamación. Mire, señor Ángel Víctor Torres, muy sencillo. Si el documento que hemos publicado, más todo el resto de información, es una calumnia, que es la imputación de un delito con falsedad, y a sabiendas de la falsedad, preséntenos una querella. Es muy fácil. Es muy fácil y nos tapa la boca inmediatamente. Y a la Hugo también. Efectivamente. Y si no, como usted conoce perfectamente ese documento, por poner un ejemplo, porque se lo remitieron a su gobierno, y como conoce y sabe perfectamente que lo que estamos publicando es totalmente cierto, pues entonces el que se tiene que callar es usted. Si además no estamos hablando de la palabra de nadie, estamos hablando de su propia voz, de sus conversaciones, totalmente. De oye, esto hay que agilizar los pagos, que no sé qué, pues si eso no es participar, dígame. Y luego, si no hace usted caso a la gente que tiene encargada de la sanidad, o sea, si es que no es la palabra ni del PP ni de nadie, no es palabra, son hechos, son comprobaciones que ha hecho la UCO y que han hecho medios de comunicación como Libertad Digital y Es Radio, y eso no son palabras, son hechos. Yo creo que Ángel Víctor Torres está empeñado con las señoritas. El alivio, o sea, le dio tanto alivio que ya se transformó en euforia el hecho de que en este informe no apareciese nada de señoritas, como dicen ellos, o mujeres explotadas sexualmente, que es lo que suele decir él, que se está pasando de frenada ahora. O sea, lo veo demasiado, ya con eso, demasiado lanzadito y demasiado ufano. Dice...
No, es que la única manera de que puedan demostrar de que yo he mentido es con falsedades. Entonces no se puede demostrar. Vamos a ver. Si se demuestra, no se demuestra. También le escuché en la sesión de hoy, que a lo mejor no tiene importancia, pero un comentario con un tono que sumado a todo lo que venimos hablando de la Fiscalía, de Marlaska, porque se refirió a la UCO como... estaba contestando, creo que era Jaime de Olano, no estoy seguro, a un diputado del PP, dijo, ese cuerpo que ustedes tanto defienden, con un tono de desprecio, refiriéndose a la Guardia Civil, que insisto, sumado a la Fiscalía, a Marlaska, o sea, tenemos un gobierno que está contra las fuerzas de seguridad, contra el Poder Judicial, contra pues ya el que has hablado, Raúl, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, déjame que hablemos con Javier Calero, secretario de organización de Jupol en Cádiz. Javier, bienvenido. Hola, buenas noches. Javier, ya es una pena que te tengamos que llamar para hablar de cosas como la que voy a citar, pero precisamente por eso lo tenemos que denunciar. Interior da chalecos antibalas caducados hace 4 años a los policías de Campo de Gibraltar en plena guerra contra el narco. ¿Qué tipo de trato es este, Javier? Bueno, pues el reflejo del trato que estamos recibiendo desde hace muchos años por parte del gobierno. Es algo que venimos denunciando desde Jupol. Estamos en plena guerra contra el narco y los medios materiales y humanos de los que disponemos son totalmente insuficientes. Ya el problema no es solo que se repartan en el Campo de Gibraltar ese tipo de chalecos, es que están repartidos por toda la geografía nacional. Con lo cual el problema es muy grave. Tú estás allá, Javier, tú eres Policía Nacional, estás en Cádiz, estás en una zona donde en estos momentos efectivamente se está librando una lucha contra el narco. Entre otras cosas, por ejemplo, porque el mismo ministro Fernando Grande Marlaska decidió eliminar una unidad que se llamaba Oconsur de la Guardia Civil que impedía la llegada de innumerables embarcaciones, etcétera, y cortaba el paso a ese narco. Y ahora resulta que os tenéis que veroslas contra ellos personalmente y encima con unos chalecos caducados que estaban siendo utilizados por decir algo, por la Policía Judicial. Sí, efectivamente. Estos chalecos tienen más de 10 años de antigüedad. Se les dotaba a las unidades principalmente de Policía Judicial, los que están al día la lucha contra estas organizaciones. Y bueno, la decisión que se ha tomado es que ante la falta alarmante de chalecos, porque estamos hablando que nada más que en la provincia de Cádiz podemos tener un déficit de entre 700 y 800 agentes sin chaleco. En la comisaría de Algeciras en torno a 300, la línea de la Concepción cerca de 200. Vamos, los números son increíbles. ¿Qué se vive allí, Javier? El día a día, para que la gente se haga una idea de lo que es salir sin el material de protección necesario en lo que estáis viviendo. El día a día es muy complicado, ya no solamente a nivel profesional, sino personal. Trabajar en Cádiz, porque antes teníamos, focalizado lo que era la problemática en la zona del Campo de Gibraltar. Pero hoy en día, por desgracia, se ha incrementado exponencialmente el tema del narcotráfico y ahora lo tenemos en toda la provincia. Estamos hablando que la desembocadura del río Guadalquivir es alarmante, la cantidad de narcotráfico que hay, ya no solamente de hachís, sino de cosas mucho más graves como es la cocaína. Tenemos una auténtica autopista de entrada de la cocaína a Europa a través de la zona del Campo de Gibraltar y a través de la zona del río Guadalquivir. Y creo que no se está siendo consciente de la gravedad de los hechos. Entonces, el luchar contra esas organizaciones tan poderosas y tan violentas, con medios que son totalmente insuficientes, pues a la vista está. La semana pasada 4 compañeros fueron acribillados, literalmente, por una organización de narcotraficantes. Uno de ellos, de nuestros compañeros, herido de gravedad en la UCI, intervenido, que no sabemos todavía en qué estado va a quedar, esperamos que se recupere. Pero estaban ellos con sus armas cortas luchando contra armas largas de guerra. El narco tiene unos medios materiales que superan por muchísimo a los medios con los que contamos la policía, y eso pues obviamente el Estado no debería de permitirlo. Medios, déjame casi que lo añada, insuficientes e insultantes. Yo cada vez que pienso en esto, una compañera, creo que además era tuya, Laura, también de Jupol, sí, nos explicó hace tiempo que el coste de dotar a todos de un chaleco real, es decir, nuevo, de verdad, viable, útil, no superaría los 10 millones. Y yo siempre
siempre pongo un ejemplo de comparativa. La campaña del Ministerio de Igualdad para promover la masturbación en mayores de 60 años costó 2,8 millones de euros. Yo no entiendo cómo a alguien no se le cae la cara de vergüenza. Perdona, no, es que ayer el Consejo de Ministros aprobó dar 6 millones de euros al Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe. Ayer. Pues mira, 6 más 2,8 prácticamente teníamos para los chalecos. Javier, tenéis mañana convocada a las 12, ¿verdad? Manifestación organizada por tu agrupación, por tu sindicato, por Jupol, frente a la delegación del Gobierno en Sevilla. Sí, vamos a de nuevo, una vez más, porque llevamos muchísimos años pues protestando por la situación en la que nos encontramos, pues vamos a volver a solicitar lo que es la declaración de la zona de especial singularidad para la provincia de Cádiz y alrededores, porque el plan especial del campo de Gibraltar, que tanto bombo y tanto alardeo por parte del ministro es totalmente insuficiente. Por poner un ejemplo, nos suele comentar mucho el ministro en sus explicaciones que el catálogo de personal en la provincia de Cádiz se encuentra completo al 98%. Pero lo que no cuenta el ministro, que por eso nosotros solicitamos su dimisión, es que es un catálogo que lleva más de 20 años sin actualizarse, con lo cual estamos hablando de un número de personas que no refleja lo que es la realidad delincuencial a día de hoy. Hace 20 años nadie nos disparaba con AK-47, ni nos embestían con vehículos BMW para intentar matarnos, ni cosas parecidas. Había un respeto, ahí todavía había un principio de autoridad que se mantenía, pero que a día de hoy eso ha desaparecido. Entonces, vamos a volver a manifestarnos para ver si alguna vez pues tienen a bien escucharnos y cambiar esta situación que a día de hoy es muy grave, pero es que va escalando. No se nos olvide que cada vez vamos a asistir, si no se toman medidas urgentes, a un incremento de la violencia que puede llegar a cotas desmesuradas. Pues Javier, un abrazo enorme, espero que esa concentración sea un éxito y dale un abrazo cariñoso a todos tus compañeros. Nosotros otra cosa no podemos hacer, pero trasladaros cariño sí. Un abrazo enorme, Javier. Muchísimas gracias de su parte. Igualmente, muchísimas gracias. Fíjate si se ha sofisticado que ahora ya la ponen en drones. La droga en drones. Sí. Entonces, estamos en récord de recaudación, Hay que decir que el Estado está gastando más que nunca en todo lo demás. Y esto vamos a ver, cosas de estas. El narco siempre va a ir por delante porque tiene una capacidad ilimitada. Y más con Marlaska. Mientras haya demanda, pero quiere decir que ellos pueden gastar, invertir. Es muy difícil luchar y si encima le dejas a esta gente sin ni siquiera armas ni protección, ¿cuánto habías dicho? Llevarlos al matadero. 6 millones. 6 millones. Es que voy a Colombia y le tengo que dar 6 millones a los colombianos. Voy a no sé dónde y le tengo que dar... Espera que te lo voy a elevar, o mejor dicho, te lo va a elevar Nuria Richard. Nuria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Nuria, estará la gente diciendo, no puede ser. O sea, este gobierno seguro que está haciendo cosas importantísimas, estará pensando en otra cosa. Pues sí, está pensando en otra cosa. Está pensando en coger el Valle de los Caídos y en Cuelgamuros partirlo en dos, con una grieta horizontal y democrática, palabra literal, la grieta democrática, ha llegado la grieta democrática, para, también expresión suya literal, romper el eje vertical de la dictadura. Yo lo único que sé es que nos va a romper el bolsillo, 30 millones, ¿no?, para esto. Sí, 30 millones, ya nos hemos gastado 4 en el concurso de ideas. Ah, ya 4 en el concurso de ideas. Es que el concurso de ideas también cuesta, pues serán caras las ideas, Y la idea ha sido hacer vamos a repetirlo, una grieta horizontal y democrática. Cuando una grieta hace lo contrario, que es dividir. Ahora es el Valle de lo Partido, porque las fotos son impresionantes y el texto mucho más. Oye, con el precio... 10.000 chalecos antibalas puede ser el concurso de ideas. Pero sobre todo, o sea, con el coste de la idea, el coste de la excavadora, ¿cuánto va a ser? Bueno, es que además van a abrir un hueco, una grieta, unos soportales para acceder a la basílica. ¿Qué le van a llamar? ¿Grieta muros o qué? Millones,
Pues prácticamente. Mira, dice el dossier que nos han pasado, dice, la Base y la Cruz, que así se llama el proyecto ganador, destaca por proponer una nueva visión del conjunto monumental, creando un lugar de encuentro y diálogo a través de un nuevo umbral que rompe con el eje vertical construido durante la dictadura para hacerlo horizontal y democrático, redefiniendo sus límites y dando mayor prioridad a la naturaleza que la arquitectura. A ver, pero Nuria, yo vertical no era el estoy viendo las sindicato. fotografías en Libertad Digital, a ver, yo que me pierdo un poco. O sea, para conseguir la unidad van a crear un muro. Van a crear un muro y van a abrir una grieta para separar en dos el Valle de los Caídos, que es lo más frente populista gráficamente que a mí se me ocurre. Lo más contrario a la Oye, unidad. y luego hay es una abrir especie grieta. como de boquete general, ¿eso para qué es? La grieta. Sí, se va a crear una especie de agujero enorme, a través de ese agujero enorme que lo ha llamado el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaki Carnicero, que como sabéis es el íntimo amigo de Sánchez, colocado a dedo, Hombre, por cierto. Esta ¿no era también experto? está siendo una idea cara. Pero dijo que había que traerle a España, Nuria, y dicho y hecho. Eso es. En 2015 dijo en una entrevista en televisión, mira, le tenemos que traer, y directamente durante la pandemia se le creó un puesto para él y otro para su mujer. O sea, que este es el experto democrático y vertical, ¿o qué? Sí, que además ha dicho que se da más protagonismo con esta obra a la naturaleza que a la arquitectura y se rompe la axialidad que tanto había caracterizado este monumento para producir una gran sombra, una grieta que facilita el encuentro. ¿Cómo una grieta va a facilitar el encuentro? O sea, la Invita grieta al diálogo y a una visión más plural. O sea, la grieta y la sombra van a favorecer el encuentro y la unión. Esta es la idea de 4 millones. Yo creo que lo de vertical se quedaron en el sindicato vertical. Y van a hacer bueno, sí, eso es una buena reflexión que tiene que ver la posición horizontal con la izquierda. Exacto. Porque eso, la verticalidad con sus ganas de trabajar. Coste total, recuérdanoslo para que nos duela todavía más, Nuria. Pues ya nos hemos gastado 4 millones y en total están previstos otros 26, es decir, en total 30 millones. Fíjate. Fíjate, qué prioridades. Para hacer un gran boquete y de ahí del boquete, pero un boquete enorme de 40 metros cuadrados, acceder a la Basílica o a un nuevo centro de la memoria que se va a crear también nuevo, que por cierto la Basílica también se van a poner unos paneles para decirnos a nosotros cómo ha sido esto de la historia, porque una de las cosas que se proponen precisamente es redefinir el espacio para ayudar a los ciudadanos, esto es literal, a entender qué sucedió y animarles a plantearse preguntas sobre cómo debe ser la convivencia en la actualidad. Pues fíjate, con esto tenemos 30 millones, ¿vale? Se me ocurre un reparto. 6 de lo del agua de Colombia, del Caribe. 10 millones nos los podíamos gastar en los chalecos para que la policía estuviera protegida y nos pueda proteger a nosotros del narco, y 13 millones, todavía nos sobran 7, ¿eh? 13 millones nos los podíamos gastar en recuperar el viejo contrato de las pulseras antimaltrato, porque 13 millones es lo que nos hemos ahorrado para dejar a las mujeres en situación de amenaza real totalmente desprotegidas. En eso estaba yo pensando, sí, es verdad. 10 Todavía y 13, nos sobran 23, 6. Todavía nos sobran 7. 7 de ahí y 6 de los míos, 13. 13. Imagínate. Mira, pues no sé, a lo mejor aunque solamente fuera testimonial, una rebajilla de impuestos, así para coger algo de oxígeno. Dios bendito. ¿A quién le preocupaba el Valle de los Caídos antes de que llegase Zapatero? Sí. Y desatarse? Ese era un sitio que está ahí, además, alejado. Pues además, si no te gusta, no vas, ni lo ves, a ya la está. gente, a la gente que iba a rezar. Es que la gente iba al Valle de los Caídos a rezar. Hacer un foso. ¿Cuánto tiempo además, van a estar ahí haciendo como que hacen el foso? Pues la obra va a durar varios meses. En principio, en 2027 es cuando arrancan las obras y durarán unos meses. Exactamente, tenía por aquí el dato. Ahora no lo encuentro, pero vamos. Hasta por 2027, aquí ¿no? Yo creo que iban a estar. 2027 es cuando arrancan las obras. Cuando arranca. Duran 4 años. 4 años. O sea que encima Para el un dinero, foso, 4 años. El dinero se lo presupuestan ahora, no hacen las obras, las hacen después de las próximas elecciones. Eso es. O sea, Oye, para un foso, Nuria, para un foso 4 años que van a contratar a la gente de UGT, porque para un foso 4 años... Madre que mía. pasen de la Pero a los liderados sindicales, de la horizontalidad a la verticalidad. Os voy a A ver, decir Sandra, una cosa, sí. preparaos, porque Ponnos no la guinda. sé si habéis caído en que la semana que viene es 20N. Y claro, leí ahí una noticia que decía Radio Televisión Española revoluciona toda su parrilla por la muerte de Franco. Bueno, vamos a tener un especial en
televisión, en los canales 24 horas, en la 2. Tenemos 5 podcasts, una miniserie, 5 documentales y el apartado de Verifica Radio Televisión Española lo van a dedicar el próximo 20N a desmontar, abro comillas, los bulos que la ultraderecha está difundiendo en relación al franquismo y que están llegando a los más jóvenes. Así que preparaos. 50 años ya que se murió. ¿A cuál se refiere? ¿Al de que no va a haber apagones? ¿Al de que el contrato de Santos Cerdán no tenía validez? ¿A cuál? ¿Al de la bomba Lapa de la UCO contra el presidente del gobierno? ¿Al de que el testimonio que hemos escuchado todos de David Sánchez nunca existió? ¿A cuál de los rumores franquistas se refieren? Sí, pues preparaos que la semana que viene vamos a tener empacho de Franco. Que pongan imágenes de la capilla ardiente de Franco. Y que cada uno saque sus conclusiones. Nos vamos a publicidad. Volvemos. Vamos a hablar con Nicolás Pascual de la Parte. Cuidado, porque lo que está ocurriendo con el tema de los drones rusos dando vueltas ya por Bruselas empieza a poner los pelos de punta. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.